Bien, continuamos con la explicación de los datos estadísticos. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo que corresponde a los datos estadísticos de característica cualitativa. Tenemos aquí en un análisis de estudio que se hizo para determinar la situación de empleo de un grupo de profesionales. Se seleccionó una muestra de estos de manera aleatoria para conocer la composición por categoría profesional. Tenemos aquí los siguientes datos: administrador, contador, abogado, químico, maestro, contador, médico, ingeniero, etcétera. Eso fue el estudio que se le hizo a ese grupo de profesionales. Entonces tenemos aquí unos datos de característica cualitativa. Ustedes saben que los datos de característica cualitativa se dividen en variables, en datos nominales y datos jerarquizados. Esos datos nominales se clasifican en categorías que pueden ser profesión, puede ser materiales de construcción, etcétera, etcétera. Tienen característica cualitativa porque expresan cualidades, es decir, no expresan números. Para poder ser analizado en una tabla de distribución de frecuencia, hay que obligatoriamente convertirlo en datos numéricos. Estos datos numéricos se analizan en la tabla de distribución de frecuencia de la siguiente manera. El único elemento que no entra en el análisis de los datos de característica cualitativa es la marca de clase o punto medio, dado el caso porque las clases, que es el primer elemento o la primera columna del análisis en la tabla de distribución de frecuencia, estos datos expresan categoría. Y como expresan categoría, por lo tanto, no se pueden enumerar. ¿Cómo se convierten en datos de características cuantitativas? Cuando podemos contar el número de categorías. Entonces, las clases, aquí no se dan los 3 pasos, porque los 3 pasos se dan en los datos de características cuantitativas, porque las clases, al no determinarse el número de clases, porque las clases son categorías, entonces en la columna de clases lo que entran son las categorías. Por lo tanto, aquí no hay límite inferior ni límite superior, porque esos elementos solamente existen en los datos de característica cuantitativa. Entonces, estos datos que son nominales y expresan categoría, podemos analizarlo en la tabla de distribución de frecuencia en la columna clases. Para los datos de característica cualitativa, las clases son las categorías. Y dentro de las categorías tenemos las profesiones que tenemos ahí, todas las profesiones que tenemos ahí. Puede ser otro tipo de datos, como en el caso de si es de material de construcción, arena, granito, etcétera, cemento, etcétera, etcétera. Esas serían las categorías. Si vamos a analizar, suponiendo que fuésemos a analizar la categoría de todos los profesionales que están ahí, lo que son de sexo masculino y de sexo femenino, entonces la tabla de distribución de frecuencia solamente tendría 2 categorías.
Si dentro de esos 28 datos, suponiendo que 10 sean de sexo femenino, entonces los 18 restantes son de sexo masculino. Entonces ahí podríamos elaborar la tabla de distribución de frecuencia simplemente con la categoría sexo de esos profesionales. Entonces ahí haríamos todo el análisis correspondiente, menos el cálculo del punto medio o marca de clase, porque ese no entra, porque ahí no se hace ningún cálculo, porque aquí en las clases no hay límites, y si no hay límites numéricos, no se puede determinar entonces el punto medio. Es decir, que el único elemento en el análisis de la tabla de distribución de frecuencia para datos de características cualitativas, el único elemento que no entra en el análisis es la marca de clase o punto medio, porque las clases o grupos son categorías. Entonces, vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencia con estos datos de profesionales que tenemos aquí. Tenemos los elementos, las clases, la frecuencia simple de clase, frecuencia relativa simple, frecuencia acumulada simple y la frecuencia relativa acumulada. Esos son los elementos que entran dentro de este análisis. Comenzamos. Buscamos todas las categorías. Las categorías son los diferentes nombres de profesionales. Tenemos aquí administrador, contador, economista, abogado, ingeniero, médico, maestro y químico. Entonces, lo que vamos es a elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Dentro de ese grupo, lo que vamos a determinar cuántos profesionales hay que son administradores, cuántos son economistas, cuántos son abogados, cuántos son contadores, cuántos son ingenieros, cuántos son médicos, cuántos maestros y cuántos químicos. Inmediatamente determinamos el número de cada uno de esos profesionales, ya hemos convertido esos datos nominales en datos de características cuantitativas porque lo hemos enumerado cada una de esas categorías. Y así es que se analizan estos datos. Entonces observamos, comenzamos a analizar. Con la tinta amarilla seleccionamos la primera categoría, que es administrador. ¿Cuánto administrador? Entonces hacemos un recorrido y marcamos todo lo que son administradores. Y en dicho análisis encontramos que hay 4 profesionales que son administradores. Luego nos vamos a los economistas. Con la tinta verde, un verde claro, vemos que solamente seleccionamos 2 con el color de esa tinta. Solamente hay 2 economistas. Entonces, ponemos el número ahí. Ustedes observan que cada vez que yo lo clasifique, iba poniendo en cada casilla el color para que ustedes puedan distinguir y sepan identificar o sepan enumerar la cantidad de profesionales de acuerdo a la categoría. Entonces, ahí tienen, hay 6 que son abogados, 5 que son contadores, 3 ingenieros, 3 médicos, 3 maestros y 2 químicos. Ya ahí hemos convertido esas categorías en datos numéricos. Inmediatamente determinamos cuántos administradores, cuántos economistas, cuántos abogados, cuántos contadores, cuántos ingenieros, cuántos médicos. Ya ahí hemos
convertido esos datos nominales en datos de características cuantitativas porque pudimos enumerarlo. ¿Y en eso qué consiste? Los datos de característica cuantitativa, que hay que expresarlo en número. Es decir, expresamos en número la cantidad de esos datos que son de características cualitativas y expresan categoría. Entonces, los datos estadísticos de característica cualitativa son nominales y jerarquizados. Entonces, en estos datos, lo que hacemos es que las clases son las categorías. Y esas categorías las convertimos en datos numéricos. Cuando podemos determinar en cada categoría qué cantidad de datos hay de cada categoría. Luego analizado ya las columnas de clase y la columna de la frecuencia simple de clase, ustedes saben que es la cantidad de veces con que se repite un dato. En la columna 1, la frecuencia simple, vemos que se repite ese dato de administrador, se repite 4 veces. El de economista se repite 2 veces. El de abogado se repite 6. El de contador, 5. El ingeniero, el médico y el maestro, 3. Y el químico, 2. Inmediatamente convertimos esa categoría en datos numéricos, pues ya hay que analizarla prácticamente la tabla de distribución de frecuencia. Luego entonces seguimos con los demás elementos. Determinamos a F minúscula R, que es la frecuencia relativa simple, que ustedes saben que, como lo vimos en los datos de característica cuantitativa, el total de F minúscula R está en base a la unidad. Es decir, que la suma total de cada uno de sus cálculos tiene que ser igual a 1. No puede ser ni menor de 1 ni mayor de 1. ¿Cómo encontramos ese cálculo? Dividiendo 4 entre 28, 2 entre 28, 6 entre 28. Es decir, la frecuencia simple de clase entre el número total de observaciones. Cuando dividimos cada frecuencia simple de clase entre el número total de observaciones y sumamos esos cocientes, entonces me da el total 0.999, que redondeado es igual a 1. Ustedes saben que yo les dije que el total de eso me puede dar de 0.95 a 1. No puede ser más de 1 ni puede ser menor que 1. Es decir, de 0.95 a 1. No me puede dar 0.94 porque entonces no se podría redondear, entonces no sería igual a 1. Vamos con la frecuencia acumulada simple, que es la suma de toda la frecuencia simple de clase. Como es la frecuencia acumulada simple, entonces en las frecuencias acumuladas siempre el primer valor pasa igual. Y a partir del segundo valor es que se comienza a sumar. Entonces, F mayúscula I es igual a la suma de F minúscula I. Tenemos 4, que es el primer elemento de F minúscula I, pasa a F mayúscula I igual. A partir de 4, entonces comenzamos a sumar. Tenemos 4 más 2, 6. 6 más 6, 12. 12 más 5, 17. 17 más 3, 20.
20 más 3, 23. 23 más 3, 26. Y 26 más 2, 28. Observen que el número total de observaciones, que es F minúscula I, tiene que ser igual al último valor de la suma de la frecuencia simple de clase. Es decir, el último valor de la frecuencia simple acumulada tiene que ser igual al total de observaciones, a N. Vamos con FR mayúscula. F mayúscula R es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es igual a la sumatoria de todas las frecuencias relativas simples. Es decir, a la suma de F minúscula R. Como es acumulada, el primer valor pasa igual. Tenemos que el primer valor de F minúscula R es 0.143. A partir de ahí, entonces, comienzo a sumar. Sumo 0.143 más 0.071 es igual a 0.214. 0.214 más 0.214 es igual a 4.28. 4.28 más 0.179 es igual a 0.607. Y así sucesivamente hasta terminar. Cuando usted termina de acumular o de sumar todos los valores de F minúscula R, el último valor de esa sumatoria de F mayúscula R tiene que ser igual al valor de F minúscula R, porque es los valores acumulados de esa columna. Observen que los valores acumulados de F mayúscula I son los de F minúscula I. Y los valores acumulados de F mayúscula R son las sumas de todos los valores de F minúscula R. La sumatoria de todos esos valores, el último valor tiene que ser igual a F mayúscula R. Entonces ahí usted comprueba que su trabajo ya está completado y ahí termina. Ahora, si en el examen o en la práctica les sale una pregunta, ¿a cuánto equivale el porcentaje de los 6 abogados? Entonces, usted va a buscar el porcentaje de los 6 abogados. Entonces, usted va a ir a la F minúscula R y va a multiplicar 0.214. Recuérdense que el porcentaje se busca en base a la frecuencia relativa simple. Multiplica 0.214 por 100 y le va a dar 21.40%. Suponiendo que se le pida cuál sería el porcentaje de los dos profesionales químicos, entonces usted va a ir a la frecuencia relativa y de estos dos químicos el equivale a un porcentaje de 7.10%. Porque si usted multiplica 0.071%, le va a dar 7.10%. Y ya usted terminó su trabajo.
Las preguntas en estadística hay que contestarlas. Y además de contestarla, hay que interpretarla. Es decir, usted no puede decir, bueno, el porcentaje es de, el porcentaje correspondiente a los 2 profesionales químicos es de un 7.10%. Porque hay que, en el análisis, interpretar la respuesta. Jóvenes, hasta aquí están explicados estos 2 ejemplos, que son con los ejercicios que usted va a trabajar. Sáquele tiempo detenidamente, porque estos temas son de examen. Usted tiene los videos, tiene todo el tiempo para analizarlo. Usted busca su cuaderno, su lápiz y comienza a practicarlo. Comienza a ver los pasos por paso para poder trabajar con los ejercicios que le voy a enviar de práctica. Estos son temas de exámenes por la cual usted tiene que detenerse, leer bien el resumen, porque le van a salir temas de teoría, y practicar estos ejercicios de la tabla de distribución de frecuencia para datos de características cuantitativas, que fue el primer ejemplo que le expliqué, y para datos de características cualitativas, que es el segundo ejemplo que termino de explicarlo. Coja su lápiz, sus cuadernos, escribe el ejercicio, póngase a hacerlo sin llenarlo, simplemente siguiendo las explicaciones que yo le doy. Practíquelo 1, 2, 3, 4, 5 veces